La salud es un tema importante, pero hoy vamos a hablar de otro tema fundamental, hermanos. Vamos a hablar acerca de la primera escuela de la fe. De la primera escuela de la fe, que es el hogar. El hogar, según la palabra de Dios, es la primera escuela de la fe. Y es muy importante, hermanos, que nosotros constantemente meditemos sobre esto y reflexionemos sobre esto. Porque hoy el hogar, la primera escuela de la fe, está bajo constante amenaza y bastantes ataques. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero el modelo bíblico de familia que Dios establece en su palabra está constantemente. Al principio era de manera camuflada, indirecta, hoy ya no. Hoy es de manera abierta y directa, al punto que hay muchos gobiernos, estamos a ese nivel ya, muchos gobiernos que cada vez están generando leyes y más leyes procurando debilitar la influencia del hogar, la influencia de la educación de los padres con los hijos. Algunos ejemplos puntuales. Permítanme, aquí yo estuve revisando esta semana y me llamó la atención. Y permítame compartir con ustedes aquí 3 casos particulares. Primero, familia Romanaici en Alemania. Esto ocurrió en el 2008, mire, ya hace unos años atrás, pero ¿qué ocurrió? Fueron demandados por el gobierno. El gobierno demandó a esta familia. ¿Y cuál fue su delito? ¿Por qué los demandaron? Los demandaron porque ellos no estaban de acuerdo con las enseñanzas que se estaban dando a través de los libros que se usaban en la educación pública. Así que decidieron hacer homeschooling. Vamos a hacer homeschooling, dijeron ellos. Pero resulta que en Alemania está prohibido hacer homeschooling. Los padres están obligados a enviar sus hijos a la educación pública. Es una obligación. Así que esta familia tuvo que migrar a Estados Unidos para poder educar a sus hijos siguiendo sus principios y no someterlos a las enseñanzas de la educación pública. Miren, eso pasó en Alemania. Noruega, otro país. Familia Bodnarius. También la agencia de la niñez un día apareció en la puerta de su casa a decirle: nos llevamos a sus 5 niños. Sí, querían llevar a los 5 hijos. ¿Y por qué se querían llevar a los 5 niños? Porque los padres habían cometido el delito grave de haber castigado físicamente a uno de sus niños. ¿Sí? Eso era un delito grave y por eso tenían que ser retirados los niños, porque los padres no pueden castigar a sus hijos, según la legislación allá en Noruega. Y en España se está ahí luchando por la aprobación de un proyecto biparental donde se quiere enseñar a todos los niños en las escuelas y colegios educación sexual e igualdad de género, de manera obligatoria. Y está debatiendo eso, porque hay padres que quieren objetar eso, pero hay una fuerza grande de parte del gobierno para hacer que esa educación sea obligatoria para todos los menores en el sistema educativo. ¿Cómo estamos en Australia, hermanos? ¿Cómo estamos en Australia? Es una buena pregunta esa, ¿no? ¿Cómo estamos en Australia? Esta semana, en Australia, salió a la luz los resultados de una investigación que encuestó a más de 10.000 australianos, una muestra de 10.000 personas, y uno de los resultados de las respuestas de esta investigación es que el 92% de las personas que se declararon cristianas, de esta muestra, mencionaron que hoy es mucho más riesgoso expresar
tus creencias cristianas de manera pública que 5 años atrás. Muchos de ellos dijeron que si tú expresas tus creencias cristianas en tu trabajo, puedes recibir hostilidad y puedes tener problemas en tu trabajo. ¿Sí? Puedes tener problemas en tu trabajo. Si tú al postular a un trabajo, colocas que eres cristiano, las posibilidades de que te contraten son mucho menores, porque cada vez hay más resistencia y rechazo a que los cristianos se identifiquen de manera pública como cristianos. Por lo tanto, el consejo el mensaje fuerte es: guarda la religión para tu casa. No tienes por qué expresar eso de manera pública. Y si te atreves a expresarlo, tienes que saber que vas a tener dificultades y problemas, porque cada vez es más riesgoso expresar públicamente que eres cristiano. Ahora, queridos amigos y queridos hermanos, nosotros sabemos que a medida que avanza el tiempo, ese nivel de hostilidad, ese nivel de resistencia, ese nivel de rechazo irá creciendo más y más. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué tanto rechazo al modelo bíblico de familia? ¿Por qué tanto miedo al modelo que la Biblia presenta como el mejor? Lo que generalmente se conoce como familia nuclear o familia tradicional, como muchos dicen, ¿no? Porque hay distintos modelos de familia. Pero en la Biblia hay un modelo que cada vez está siendo empujado hacia atrás con mayor fuerza. Y todo esto, hermanos, nos lleva a preguntarnos: ¿cuál es el rol de la familia? ¿Por qué es importante que nosotros recordemos constantemente que la familia es un diseño divino que cumple un propósito fundamental? Y hoy vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la familia, del modelo bíblico de familia, a la luz de las enseñanzas del primer libro de la Biblia, en nuestra Biblia, el libro de Génesis? Porque tema de la familia, de paso, hermanos. Uno pregunta: si yo quiero estudiar el tema de la familia, ¿dónde lo estudio? Mira, en la Biblia hay tres libros que tienen como tema principal la familia. Si quieres estudiar el tema de la familia en la Biblia, perfecto. Hay 3 libros en la Biblia que desarrollan el tema de la familia. El primer libro es Génesis. Nosotros, cuando miramos el Génesis, vemos los relatos de la creación y otras historias interesantes, pero no estamos muy conscientes que el tema central del libro de Génesis es la transmisión de la fe de padres a hijos en la familia. Ese es el tema principal del Génesis. Segundo libro que tiene como tema principal la familia, Proverbios, hermanos. Proverbios, si usted lee con atención Proverbios son los consejos de un padre sabio a su hijo para que sea sabio. Ese es el libro de Proverbios. Es un padre sabio aconsejando a su hijo para que también sea sabio. Padre y madre aconsejando al hijo. Proverbios. Y el tercer libro que habla de familia, Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares tiene una maravillosa enseñanza acerca de la belleza, la gloriosa belleza del matrimonio. Eso está en la Biblia, el Cantar de los Cantares. Son 3 libros muy interesantes. Pero hoy vamos a concentrarnos en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, porque allí encontramos la respuesta a la pregunta: ¿por qué es importante la familia, el modelo bíblico de familia? Y lo que notamos en el libro de Génesis, hermanos, es que ese libro está dividido en 11 secciones. Ese libro está dividido en 11 secciones. Y cada una de esas secciones empieza con una palabra hebrea, que es la palabra Toledot. Toledot. ¿Cuál es la palabra? Toledot, esa palabra hebrea, que se traduce como generaciones o descendencia.
Todo el libro de Génesis está dividido en 11 paneles, 11 historias familiares. Son historias familiares. Y de paso, eso te ayuda a entender por qué las genealogías. Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué en la Biblia aparecen esas genealogías? Esa lista de, este era el padre, y este era el hijo, y vivió tantos años, y tuvo unos hijos, y después tuvo otros hijos, y de generación. ¿Qué sentido tiene ponerse en la Biblia? Ah, hermano querido, eso tiene muchísimo sentido, porque la Biblia lo que está diciendo es que Dios está sumamente interesado de que la fe pueda transmitirse de padres a hijos, de generación en generación. Ese es parte del plan original de Dios. En el plan ideal de Dios, porque en la Biblia se nos presenta en el Génesis, en los primeros 2 capítulos, el plan ideal de Dios. En el plan ideal de Dios, padres santos eran los responsables de transmitir la fe a hijos santos para que ellos también pudieran ser parte del reino de Dios y pudieran transmitir la fe a sus descendientes. Y de esa manera, en el plan de Dios, Él tenía el propósito de que una vez pasada la prueba, la familia humana pudiera ser la familia que pueda unirse con la familia divina y repoblar el cielo. Tremendo. Cuando Dios creó la humanidad, la creó con eso en mente. Preparar a la familia humana para con ellos repoblar el cielo. ¿Y por qué el cielo necesitaba ser repoblado, de paso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué el cielo necesitaba, en realidad necesita, por qué el cielo necesita ser repoblado? Porque en el cielo han quedado, hermanos, algunas vacantes. Porque leaste Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y usted verá que hubo una gran batalla en el cielo entre Miguel, Jesús, y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles. Y el dragón y sus ángeles, la tercera parte de los ángeles del cielo, fueron arrojados del cielo. Y en el cielo quedó un vacío, hermanos, que un día va a ser completado de manera maravillosa por la familia humana, redimida, porque el plan de Dios no ha cambiado. Dios todavía planea repoblar el cielo con la familia humana redimida. Amén. Amén. Y nos preparamos para eso, hermanos. Esas son las buenas nuevas que celebramos nosotros. Aquí estamos preparándonos para nuevamente un día ser parte de la familia divina. Pero mientras tanto, el plan de Dios tiene que marchar. El plan original era ese: padres santos, transmitiendo la fe a hijos santos, para que ellos a su vez transmitieran la fe a la siguiente generación. Y una vez completada la familia, pudieran juntos repoblar el cielo. Pero conocen la historia. Tristemente, el plan se interrumpió porque los hijos de Dios, Adán y Eva, se rebelaron contra el plan. No cumplieron la parte que les correspondía. Y el plan entonces se paró. Y la pregunta es, ¿renunció Dios a su plan? Dijo, muy bien, los seres humanos fracasaron, voy a buscarme otros hijos en otro planeta. ¿Así dijo Dios? No, no dijo así. No, Él creó un plan remedial. Y eso es lo maravilloso con Dios, hermanos. Y eso nos da esperanza a nosotros como seres humanos también. Porque aunque sus hijos fracasaron, Adán y Eva fracasaron. Sus hijos no cumplieron el plan ideal, no cumplieron. Pero Dios no los abandonó. Dios les da una nueva oportunidad. Dios pone en marcha el plan de salvación, que es un plan remedial para que sus propósitos sigan adelante. Sus propósitos sigan adelante. Los efectos del pecado fueron devastadores. Porque apenas entró el pecado en el mundo, Génesis 3 dice, comenzaron los conflictos matrimoniales. Ahí están Adán y Eva peleando, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa de haber pecado primero? ¿No es cierto? Y ahí comenzó la pelea. Adán decía, tú Eva, ¿cómo se te ocurre separarte y comerte la fruta? Y encima vienes y me la ofreces. Estaba molesto el hombre. ¿Y qué dice Eva? A ver, un momentito. ¿Quién te obligó a comer? ¿Yo te puse una pistola en la cabeza, acaso? No, tú comiste solito, así que no te me hagas aquí el inocente. Nos imaginamos la discusión, ¿no? Adán iba a discutir.
entró el pecado y comenzó a malograrlo todo, mis queridos hermanos. Y no solo con los esposos, porque con los hijos no fue diferente. Y allí nacen Caín y Abel y conocemos la historia. La oposición entre ellos creció a tal punto que un día dice que Caín, ¿qué hizo con su hermano? Qué impresionante. Miren cómo es el pecado, hermanos. En una generación ya hay un hermano mayor que mata a su hermano menor. El plan de Dios parecía totalmente echado a perder. Pero Dios pone en marcha un plan remedial. Dios no pierde la fe en la familia. El modelo no es desechado, el modelo es redimido. Sí, el modelo es redimido. Y vamos a la palabra de Dios, hermanos, porque aquí sucede algo muy interesante. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 4, porque queremos estar ahí. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el plan remedial de Dios? ¿Qué hizo Dios? Vamos a la Biblia. Dios hace algo, hermanos. Vamos aquí. Caín mata a Abel y parece que, uy, ¿qué pasó aquí? El hijo de fe es muerto. El que se rebela contra Dios lo mató. Pero Dios hace algo interesante. Dice aquí la palabra de Dios, Génesis 4, verso 26, que, veamos desde el 25, Génesis 4, 25, dice que conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Quién aparece aquí? ¿Quién aparece? Set. Dios le da otro hijo, Set. ¿Y qué pasa con Set? Prestemos atención. Dice, y a Set también le nació un hijo, al que puso por nombre Enós. Y aquí viene un detalle interesantísimo, hermanos. Prestemos atención a esta frase. Dice así. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Qué interesante. Los Set con su familia, ¿qué hacen? Dice, empiezan a hacer ¿qué cosa? Comienzan a invocar el nombre de Jehová. Comienzan a volverse a Jehová, comienzan a buscar a Jehová. Acá hay una familia que retorna a Dios con todo su corazón. Y alabado sea Dios, porque Dios redime el modelo familiar que viene desde el principio. Y ahora a través de esta familia que comienza a invocar, la familia de Set, los descendientes de Set, comienza esta vuelta a Dios con todo su corazón. Ellos empiezan, porque se había perdido, ellos empiezan a invocar el nombre de Jehová. Y alabado sea Dios por esa familia que un día tomó esa decisión. Es crucial, esa familia está cambiando. Ellos no son conscientes, parece que es algo que solo los afecta a ellos, no. Pero esa familia lo que está haciendo en realidad está cambiando el curso de la historia, porque comienza ahora a invocarse el nombre de Jehová. Y lo que tiene el libro de Génesis es la historia de las familias que decidieron invocar el nombre de Jehová. Ese es el registro sagrado de Génesis. Es el registro de la historia de las familias que decidieron volverse a Jehová, invocar el nombre de Jehová. Se crea esa genealogía de familia que pasa de generación en generación. Es algo tremendo. Dios está obrando aquí. Y esa frase, hermanos, invocar el nombre de Jehová, vamos a ver que es fundamental. Pero en oposición a ellos, hermanos, está la familia que invoca a Jehová. Pero hay otra simiente, otra familia que también está creciendo, los descendientes de Caín. Los descendientes de Caín. Mismo capítulo 4, versos 17 y 19. Veamos ahora el otro lado, veamos la otra línea. Ahora hay dos líneas. En este mundo en rebelión, ahora hay una línea que decide invocar a Jehová, pero hay otra línea que vive en rebelión. Y miren ustedes, versículo 17, 4:17 de Génesis. Conoció Caín a su mujer, aquí está el otro. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad. Miren, interesante. ¿Dónde vivían antes los hijos de Dios? ¿Cuál fue el plan original de Dios para los seres humanos? ¿Dónde lo instaló? ¿Dónde?
En el jardín del Edén. Porque en el plan original de Dios, hermanos, hay tremendas ventajas en la vida en contacto con la naturaleza. Eso es fundamental. Hay una conexión directa entre el desarrollo de la fe y la vida en el entorno natural. La Biblia muestra eso claramente. Pero aquí hay una familia que dice, hagamos una ciudad. Hagamos una ciudad. Y el hijo de Caín crea una ciudad. Dice lo que está diciendo aquí la Biblia acá. Y no solamente eso. Versículo 19. Miren qué más hace. Lamec tomó para sí, ¿qué dice? ¿Qué hace este hijo? ¿Qué hace? ¿Qué hace Lamec? Toma 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Miren cómo esta otra familia comienza a desviarse del camino de Dios. Mientras la descendencia de Set invoca a Jehová, la descendencia de Caín ahora comienza a desviarse cada vez más y más, de manera más abierta y rebelde contra el plan de Dios. Abandonan el campo, se van a la ciudad. Y ahora dice él, ¿por qué solo una mujer? ¿Por qué solo una mujer? Yo puedo mantener 2. ¿Qué problema hay? Y este desafía el modelo divino y es el primero que empieza con la poligamia. La poligamia empieza con los descendientes de Caín. Interesante, hermanos. Esto es muy interesante. Comienza con los descendientes de Caín. Y este conflicto entre el bien y el mal, hermanos, entre estas 2 descendencias que muestra el Génesis, 2 familias, 2 historias, 2 descendencias, y a partir de entonces cada familia en esta tierra tiene que decidir en cuál de las 2 líneas va a vivir. ¿Tú vas a estar con la línea de Caín o vas a estar con la línea de Set? Toda familia humana tiene que tomar una decisión. Y ya en el capítulo 6, hermanos, miren ustedes, este conflicto esta confrontación está tan desarrollada que es fácil identificarla. Capítulo 6, que en Génesis capítulo 6, que es justamente el capítulo previo al diluvio. Entonces se puso tan malo, este conflicto fue tan grave, que en el capítulo 6 encontramos lo siguiente. Capítulo 6, versos 1 y 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6. ¿Qué es más fácil que se multiplique, el bien o el mal? ¿Qué crece más rápido? La mala hierba crece más rápido, hermanos. Siempre. Es mucho más fácil que crezca el pecado, siempre. Es más fácil. Y eso fue lo que pasó. Capítulo 6, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijos e hijas. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y aquí hay una diferenciación clara, hermanos. ¿Cómo la llama Dios? Aquí hay 2 grupos. ¿Cómo llama el primer grupo? Hijos de Dios. ¿Y cuál es el otro grupo? Hijos de los hombres. Solo 2 grupos. La historia empezó así, con 2 grupos. Y la historia terminará con 2 grupos. Hijos de Dios e hijos de los hombres. Y el Génesis nos muestra la historia, hermanos, del conflicto entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Pero Dios siempre guardó, vigiló, protegió y ayudó a los hijos de Dios. A aquellos que invocaron su nombre. Aquellos que invocaron su nombre. Y aquí hay un concepto clave que hay que destacarlo, hermanos. ¿Cuál es la característica principal de los hijos de Dios? Génesis lo va a destacar. Hay una característica principal de los hijos de Dios. ¿Tú quieres ser parte de las familias de los hijos de Dios? ¿Queremos o no queremos, hermano? Queremos. Yo creo que sí, aquí estamos por eso. Porque queremos que nuestra familia sea parte de los hijos de Dios. Y dice, amén, Dios quiere que tú seas parte de esa familia. Pero hay una característica clave y fundamental que tenemos que entenderla bien. Dice que que Set empezó a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué significa esto en términos prácticos? ¿Qué significa invocar el nombre de Jehová? Y vayamos ahora al capítulo 12, porque en la experiencia de Abraham, que es conocido como el padre de la fe,
entendemos un poco mejor qué es esto de invocar el nombre de Jehová. Dice la palabra de Dios, capítulo 12, versículo 8. Capítulo 12, verso 8. Dice la palabra de Dios. ¿Encontraron allí? Estamos ahora con Abraham. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Y ahora presten atención, dice así: edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Oh, qué interesante. Abraham también era junto con su familia, un grupo de personas que invocaban el nombre de Jehová, que buscaban acercarse a Dios, que reclamaban las promesas de Dios en sus vidas. Ellos lo hicieron así, pero el texto acá da un alcance adicional. Dice que Abraham estableció la costumbre de construir un altar y reunir a su familia para que juntos invocaran a Dios, juntos buscaran a Jehová. Y hermanos queridos, esto es central, porque a partir de Abraham entendemos que el hábito central, y yo quiero subrayar esto, hermanos, por favor, el hábito central en la vida de una familia que desea seguir los caminos de Dios, que quieren ser fieles en la invocación y la presencia de Jehová en sus vidas, es que aprendan a reunirse en torno al altar del culto familiar en sus casas para juntos buscar a Jehová. Esto es central. Eso es lo que Abraham hacía todos los días, en la mañana y en la tarde. Abraham llamaba a todos: vengan, señores, stop, para el trabajo. Los animales, déjenlos descansar. Vengan todos. Él iba, encendía el altar, el fuego del sacrificio, colocaba el animal de sacrificio allí, reunía a sus hijos, reunía a su esposa, reunía a sus siervos y decían: señores, este es el momento de adorar juntos a Jehová. Y juntos buscaban a Dios, juntos buscaban a Dios, juntos buscaban a Dios. Y hermanos queridos, Dios quiere hoy recordarnos que esto es fundamental, es fundamental. Este hábito es el que hace la mayor diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Si tú quieres estar en el grupo de los hijos de Dios, es fundamental que recuerdes siempre esto. Si ya lo vienes haciendo, alabado sea Dios, continúa haciéndolo. Y si no lo estás haciendo por algún motivo, por favor, tienes que empezar a hacerlo, porque esta es la marca distintiva de los verdaderos adoradores de Jehová. Esta es la marca que distingue los hogares que pertenecen a Dios de aquellos que no pertenecen a Dios, de aquellos que invocan a Dios, de aquellos que no lo invocan. De verdad, esto hace, hermanos, que la religión sea real en la vida de una familia. No alcanza con venir a la iglesia cada semana. Venir a la iglesia cada semana es fundamental, es muy importante. Pero lo que sostiene la vida espiritual de una familia no es la asistencia a la iglesia. La asistencia a la iglesia refuerza, la asistencia a la iglesia anima, la asistencia a la iglesia motiva. Pero lo que sustenta la vida espiritual de la familia es cuando el papá, si está en casa, si no está el papá, es la mamá. Llama a los hijos, si están en casa. Si no están en casa, ya los dos solos. Si está solo, usted solo. Hace un alto en sus labores y dice: Señor, este es el momento de ofrecer el sacrificio de alabanza para ti. Hoy no levantamos piedras, hoy no colgamos corderos, hoy vamos delante de Dios a un lugar especial en casa. Tú determina cuál. ¿Es en la sala? ¿Es en el cuarto? ¿Dónde es? Ten un lugar especial. Un mueble, una alfombra, ten un lugar especial. Ese lugar donde tú haces un compromiso con Dios de todos los días ir con tu familia, con los que estén en casa,
a invocar el nombre de Dios y reconocerlo como el Dios de dioses, el Señor de señores en tu vida. Es el momento que oras por ti, es el momento que intercedes por cada uno de tus hijos, por nombre, cada situación. Señor, hoy te pido por David, él tiene examen de matemática mañana, es muy importante el examen, Señor. Tú sabes, él está estudiando, pero está nervioso. Señor, que tus ángeles vayan con David, que en medio del examen, si él se olvida algo, recuerde lo que tú le estás enseñando, Señor, y que apruebe con una buena nota. Estás intercediendo. Señor, oramos por el trabajo de Pedro. Él tiene problemas, ya ese trabajo no da más. Él tiene que renunciar a ese trabajo. O ya renunció al trabajo. Señor, necesitamos un nuevo trabajo. Por favor, Señor, allí juntos como familia, orando por el nuevo trabajo de papá. Señor, dale el nuevo trabajo. Un trabajo que le permita tener una vida saludable. Un trabajo, Señor, que le permita tener tiempo para estar con nosotros. Un trabajo, Señor, que provea todos los recursos que necesitamos como familia. Tú sabes, necesitamos tanto, necesitamos $5,000 mensuales. Señor, dale un trabajo que provea todos los recursos que necesitamos como familia, Señor, para poder servirte y adorarte. Oh, hermanos queridos, cuando usted comienza a buscar a Dios junto con su familia, en ese invocar de corazón, presentando todo lo que ustedes como familia necesitan delante del Señor, prepárense, hermanos. Prepárense porque van a ver la poderosa mano de Dios respondiendo con poder, y sus hijos van a ser testigos de que Jehová es Dios, de que Él responde, que se goza en escuchar a aquellos que lo buscan con corazón sincero. Hermanos queridos, esto es fundamental. Eso es lo que hizo la diferencia en Seth, es lo que hizo la diferencia en Abraham y es lo que hará la diferencia en tu hogar y en el mío, porque la fórmula de Dios no ha cambiado. Los hijos de Dios son aquellos que invocan a Dios levantando el altar del culto familiar todos los días, en la mañana y en la tarde. No tiene que ser largo y hay que adaptarla a la edad de los pequeños. Son chiquititos, listo, un cantito, una historia pequeña, una oración, listo, no importa, eso es todo, así, pequeño. Pero vamos sembrando la fe, vamos sembrando la fe, vamos sembrando la fe. Recuerdo con mi hija pequeña, estábamos en Chile todavía orando. Ella tenía le gustaba mucho cuando comenzaban las clases porque me acuerdo que compraba su uniforme y sus útiles. Y ella, y tenía un presupuesto, nosotros le dábamos su presupuesto. Mira, esto, hija, es lo que tienes. Tú gástalo a que alcance para lo que tú necesites. ¿Sí? Mira, quiero zapatos, quiero zapatillas, quiero uniforme. Bueno, usted mire cómo lo hace alcanzar. ¿Sí? Ya que sacó sus cuentas, digo, papá, pero mira, no me alcanza para zapatos y zapatillas. Y quiero los dos. Hija, te vea. Pero papi, mira, ¿por qué no oramos? Así que en el culto familiar comenzamos a orar para que alcance para zapatos y zapatillas, hermano. Mira, ¿qué parece una oración pequeña? ¿Qué no es una oración? Se van a pensar, ¿qué es eso? Orar para que alcance para zapatos y zapatillas. ¿Puede hacer Dios algo así? Y alabado sea Dios, hermanos. Porque el día que salimos a comprar, el que entró a una tienda y me regresé emocionado, ¿no? Papá, dice, las zapatillas están a mitad de precio. Dios respondió. Y justo da. Alcanza para zapatos y zapatillas. Esas cosas pequeñas, hermanos, pequeñitas, ¿qué están haciendo? Sembrando fe en el corazón de tus hijos. Dios es un Dios vivo y real que responde las oraciones que hacemos como familia que invoca el nombre de Dios. Hermanos queridos, esa es la marca de la familia en el plan remedial de Dios. Familias que se juntan en el altar para juntos adorar a Dios. Pero la historia no queda allí, hermanos, porque el plan de Dios no solo es que nuestros hijos crezcan en fe, seguros en casa. Dios quiere recordarnos que en el plan remedial de Dios, la fe que cultivamos en casa, Dios desea expandirla al mundo. Y así como Abraham en Génesis es el ejemplo de este padre fiel,
No perfecto, porque Abraham no fue perfecto. Él cometió sus errores, pero tuvo una virtud. Decidió buscar a Dios todos los días junto con su familia. En Génesis encontramos otra historia crucial en la parte final del libro. Es la historia de un descendiente de Abraham. Porque eso es lo maravilloso de las historias de fe. Las historias de fe pasan de generación en generación. Tú no tienes idea del impacto que puede tener una vida de fe en los descendientes, aunque tú no estés. Y Abraham pasó la fe a sus hijos, ¿no es cierto? A Isaac. Isaac pasó la fe a Jacob. Y Jacob tuvo un hijo llamado José. Jacob tuvo un hijo llamado José, que fue educado en los mismos hábitos del altar familiar, mañana y tarde, invocar a Jehová, invocar a Jehová, invocar a Jehová. Y a los 17 años, José, ustedes conocen la historia, Génesis 37, enfrentó la crisis más grande de su vida, porque sus hermanos lo vendieron como esclavo y lo enviaron a una tierra pagana, Egipto. Y mientras él viajaba rumbo a Egipto, dice que pasó por las montañas donde estaban las tiendas de su padre. Y su corazón se conmovió, porque pensó que nunca más lo iba a volver a ver. Y en medio de sollozos, se despidió de su padre, pero hizo un compromiso con Dios. El Dios que su padre le había enseñado a adorar sería el Dios de su vida en Egipto. Alabado sea Dios por las lecciones enseñadas en el culto familiar. José dijo: Jehová será mi Dios en Egipto. Conocen la historia, hermanos. Dios llevó a ese joven a Egipto a través de circunstancias muy complejas. Pero que la historia bíblica dice es que la fe viva, la fe real, la fe en el Dios del cielo, fue llevada por José al imperio más poderoso de aquellos tiempos, de manera totalmente impensada, de manera totalmente improbable e inimaginable. No es que desde la mirada humana los hermanos se deshicieron de José. Desde la mirada divina, Dios estaba llevando un misionero con la fe bíblica al pueblo pagano de Egipto. ¡Oh, qué tremendo! Dios lo estaba enviando en misión para que pudiera llevar el mensaje del Dios verdadero a esa nación. ¿Ustedes conocen la historia, hermanos? Casa de Potifar, episodio 1. Dios es una luz José es una luz en la casa de Potifar. Él vive la fe bíblica que le enseñaron sus padres y es una luz en la casa de Potifar. Episodio 2, a la cárcel, de manera injusta. José se mantiene fiel y en la cárcel José es una luz de la fe viva en medio de esa cárcel, en medio de las tinieblas de esa cárcel. Episodio 3, José es elegido gobernador en Egipto. Y José es una luz en medio de toda la gobernanza de ese país. Y ahora toda la nación de Egipto es testiga de lo que puede hacer Dios con un joven que se consagra a Él. Y en el capítulo 50, hermanos, ustedes recuerdan, vamos a decir rapidito, Génesis 50, leamos ese versículo. Terminando la historia de José. Esas maravillosas palabras que José repite allí. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 50, versículo 20. José está hablando con sus hermanos, ya se ha encontrado con sus hermanos, ya se ha reconciliado con ellos. Y ahora le dice lo siguiente, ahora les explica, ¿no es cierto?, la lógica de su vida desde la mirada de atrás para adelante, ahora la perspectiva que tiene de la vida. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Él entendió que Dios lo había enviado para mantener con vida a mucha gente. Mantener con vida a mucha gente. Dios lo había enviado con una misión a Egipto. Y hermanos queridos, Dios quiere que en estos tiempos entendamos que Él tiene un plan especial para cada uno de nuestros hijos.
Y quiero rápidamente, porque el tiempo ha avanzado, que leamos 3 textos. Salmo 112, 1 y 2, hermanos. Porque aquí encontramos algo muy interesante. Y este concepto tiene una aplicación muy particular en el tiempo del fin. Es muy especial para nosotros. Salmo 112. Dios envió a José en Egipto como su mensajero, como un héroe de Dios que fue en misión a conquistar ese territorio con la luz de la verdad. Y en el Salmo 112 encontramos una promesa hermosa que se cumplió en la vida de José y que Dios quiere cumplir en nuestro tiempo también. Dice la palabra de Dios, Salmo 112, versos 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y aquí una palabra interesante, dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Esta palabra hebrea es la palabra yibor, que se traduce como poderosa. En otros textos se traduce como valientes y en otros textos se traduce como héroes. Lo que está diciendo aquí, que en el plan remedial de Dios, Él quiere que en las casas de los hombres y mujeres fieles, de las familias fieles, se puedan formar jóvenes y niños que puedan ser usados por Dios para ser héroes en el gran conflicto con el mal. Las familias creyentes en el plan de Dios son la fábrica de Dios, donde Él quiere formar héroes de Dios. Héroes de Dios, quiere formar José, quiere formar Daniel, quiere formar Esther, quiere formar héroes, David, héroes que Él pueda usar. Y Él nos llama a nosotros como padres y como abuelos, porque eso es interesante. Algún día voy a predicar un sermón sobre eso, el ministerio de los abuelos, porque la Biblia dice claramente que nuestra responsabilidad no termina con los hijos. Interesante eso, yo no había percatado eso. Pero cuando usted va a la Biblia y lee la palabra de Dios, Deuteronomio, capítulo 4:9, lee ese texto, Deuteronomio 4:9. Dejemos aquí y vayamos así rapidito. Hagamos ese comercial, pero es importante, porque el ministerio de los abuelos es clave. Dice, no pierda por favor los Salmos, pero vamos a Deuteronomio 4:9. Dice Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¡Wow! ¡Wow! Doble wow. Oye, no, yo ya cumplí, yo eduqué a mis hijos, acabé, señores. Ahora el problema es de ellos. Sorry. Dice la Biblia, no, stop, wait. No tan rápido, no. Tú tienes una influencia que ejercer todavía en la formación de tus nietos. Dios te puede usar para tocar el corazón de tus hijos y de tus nietos. Y de paso, hermanos, esto es investigación. Leía una investigación hace poco. La investigación de manera transversal muestra en el mundo entero, en todo contexto religioso, los padres siempre serán la influencia más poderosa en la vida de los hijos sin importar la edad. Interesante. No, pero no habla conmigo. Los padres siguen siendo una influencia poderosa. Así que, hermanos queridos, el plan de Dios es ese, que nosotros influyamos en nuestros hijos y nuestros nietos para que ellos puedan un día, como José, ser héroes para Dios. Y la profecía bíblica dice que así va a ser. La otra vez yo les hablaba de los textos apocalípticos. Sí, Daniel y Apocalipsis son los principales textos apocalípticos, pero no son los únicos. Hay profecías del tiempo del fin en otros libros de la Biblia. Yo quiero invitarlos a leer los textos apocalípticos de Zacarías. Zacarías tiene una sección apocalíptica de eventos del tiempo del fin. Y vayamos a Zacarías, hermanos. Capítulo 9:13. Así rapidito. Esta es la parte final de este estudio. Es un estudio de la palabra de Dios. Zacarías 9:13. Miren lo que... Esto es el apocalipsis de Zacarías. Zacarías nos está contando el conflicto en el tiempo del fin.
Y en ese tiempo final entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, dice así, Zacarías 9:13, porque he tensado para mí a Judá como un arco, está hablando Dios, e hice a Efraín su flecha, lanzaré a tus hijos Sión contra tus hijos Grecia, y te haré una espada de valiente, Gibor, espada de valiente. Veamos ahora versículo 10:5, dice la palabra de Dios, refiriéndose al pueblo de Dios en el tiempo del fin, serán como valientes, Gibor, que en la batalla pisotean al enemigo, en el lodo de las calles, pelearán porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Sí, hermanos queridos, Dios quiere recordarnos que en el tiempo del fin Dios va a usar y va a levantar una nueva generación de Danieles, una nueva generación de José. Tú te preguntas, ¿cómo va a ser Dios para terminar la predicación del Evangelio? Dios hoy te responde que una de las maneras como Él va a hacer para que países enteros, naciones enteras sean iluminadas con la gloria de Dios, será como lo hizo en el pasado. Así como un día levantó un joven como José, que llevó la luz a todo un país, así como un día levantó a Daniel, que fue enviado a Babilonia e iluminó todo un país. En el tiempo del fin, dice la palabra de Dios, que habrá nuevos Gibor, nuevos valientes, que serán tomados por Dios y usados de manera increíble. Lo que pasó con ellos, hermanos, no se comparará con lo que Dios hará en el tiempo del fin. Y Él quiere que entendamos, quiere que tú entiendas, quiere que yo entienda, porque están en mi casa, están en tu casa, en nuestras casas. Hay niños y jóvenes que necesitan saber que Dios tiene un propósito especial para sus vidas y que lo mejor que pueden hacer es vivir para descubrir y cumplir el propósito de Dios. Ese es su destino, ese es su privilegio, esa es nuestra responsabilidad como generación adulta, como padres, como abuelos, inspirarlos para que Dios los use de manera gloriosa en el conflicto final. ¿Puedes pensar en algo mejor para tus hijos? Yo no, hermanos. Yo soy honesto con ustedes. Pienso en mi hija y de todo corazón le digo a Dios, Señor, ayúdame, porque yo quiero que ella sea una Gibor, un instrumento tuyo. Úsame para inspirarla, para animarla, para que ella sea todo lo que tú quieres que sea, para que no se pierda con las voces de otras, para que siga tu voz y se prepare para servirte. Oh, hermanos queridos, ¿estamos dispuestos a aceptar el desafío? Porque es un desafío grande. Yo pienso en esto y me deja lo frío. Reconozco mi debilidad y mi pequeñez. Pero entonces quito los ojos en mí, mi amor, y pienso en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que todo empiece, hermanos, con el sencillo pero poderoso hábito de juntar a tu familia cada día, en la mañana y en la tarde, para que el nombre de Jehová se invoque en tu casa y tus hijos y tus nietos crezcan sabiendo que Dios tiene un plan para sus vidas y que es su privilegio cumplirla. Amén.